Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás vídeos especializados en cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte, darle a me gusta y comentar tu experiencia. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito. Recuerda que nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Administrativos del Estado. Parte 5. Gestión financiera. Volumen 3. Tema 6. Gestión económica y financiera de los contratos del sector público. Gestión económica y financiera de subvenciones. 1. Gestión económica y financiera de los contratos del sector público. Para el análisis de este apartado seguimos lo dispuesto por la Orden de 1 de febrero de 1996, por la que se aprueba la instrucción de operatoria contable a seguir en la ejecución del gasto del Estado, concretamente lo que establece en algunas de las reglas de su capítulo 3, de la tramitación de los diferentes tipos de gastos, sección segunda de los gastos corrientes en bienes y servicios y de las inversiones reales. 1,1. Compromisos de gasto derivados de los contratos. Regla 77. Al inicio de un expediente de contratación, el servicio gestor expedirá un documento RC de ejercicio corriente, y en su caso, un documento RC de ejercicios posteriores. Dichos documentos se remitirán a la Oficina de Contabilidad, en donde, una vez registrados, se obtendrá certificado de existencia de crédito en el presupuesto corriente y certificado de cumplimiento de los límites establecidos en el artículo 61 del TRLGP. Dichos certificados se remitirán al servicio gestor para que los incorpore al citado expediente. En el caso de expedientes de contratación de arrendamientos de bienes inmuebles a utilizar por organismos del Estado, no será precisa la expedición del documento RC de ejercicios posteriores a que se refiere el párrafo anterior. Si bien una vez formalizado el contrato, se deberá formular un documento A de ejercicios posteriores, junto con el respectivo A de ejercicio corriente. Posteriormente, una vez que se apruebe el expediente de gasto, el servicio gestor formulará un documento A por el importe que de dicho expediente corresponda al presupuesto en curso, y en su caso, un documento A de ejercicios posteriores por la parte que deba ser aplicada a ejercicios posteriores. Cuando se formalicen los contratos, el servicio gestor competente expedirá el respectivo documento D por el importe que corresponda al presupuesto corriente, y en su caso, un documento D de ejercicios posteriores por la parte que se aplique a ejercicios posteriores. Dichos documentos se remitirán junto con el correspondiente contrato a la Oficina de Contabilidad. Sin perjuicio de lo indicado anteriormente, cuando por la normativa aplicable a cada contrato así estuviera establecido, o con el fin de agilizar la tramitación contable, una vez aprobado el expediente de gasto, el servicio gestor competente podrá dejar de expedir los citados documentos A. En este supuesto, se deberán formular los correspondientes documentos A de ejercicio corriente, y en su caso, de ejercicios posteriores, después de que se haya adjudicado y formalizado el contrato. Estos documentos contables se remitirán a la Oficina de Contabilidad, junto con el acuerdo por el que se aprobó el expediente de gasto y el respectivo contrato. A los documentos D o A a que se refieren los párrafos anteriores se podrá unir, para su envío a la Oficina de Contabilidad, el acuerdo de adjudicación definitiva en lugar del respectivo contrato cuando se vaya a demorar su formalización, con el fin de que no se retrase el registro contable de dichas operaciones, si bien dicho contrato se deberá adjuntar con el primer documento OK que se expida en la ejecución del mismo. Cuando con respecto a los contratos en vigor, se originen modificaciones contractuales, reajustes de anualidades, revisiones de precios y liquidaciones, para la tramitación de estos expedientes se deberán expedir por los servicios gestores los oportunos documentos RC de ejercicios posteriores y corrientes. Cuando se registren dichos documentos por la Oficina de Contabilidad, se deberán obtener los oportunos certificados para unir a los respectivos expedientes. En las variaciones previstas de los contratos de arrendamientos derivadas de las revisiones de renta,
no será precisa la expedición del documento RC de ejercicios posteriores a que se refiere el párrafo anterior. Una vez aprobados los expedientes a los que se refieren los párrafos anteriores de este punto, el servicio gestor formulará documentos A de ejercicios posteriores y corriente, que serán positivos o negativos según la modificación que afecten al contrato, expidiéndose además, en el segundo caso, los correspondientes documentos RC negativos. Dichos documentos se remitirán a la Oficina de Contabilidad, junto con el acuerdo de aprobación de dichos expedientes. En los expedientes de cesiones de contratos, una vez otorgada la correspondiente escritura pública, el servicio gestor expedirá documentos de negativos de ejercicio corriente y, en su caso, de ejercicios posteriores en los que figurará como interesado el adjudicatario cedente, y, simultáneamente, documentos de positivos de ejercicio corriente y, en su caso, de ejercicios posteriores en los que figurará como interesado el cesionario. Dichos documentos contables se expedirán por el importe del contrato pendiente de ejecutar al formalizarse la cesión, debiéndose remitir a la Oficina de Contabilidad, junto con el respectivo expediente. Si se produce la resolución de algún contrato, el servicio gestor deberá expedir documentos AD y RC negativos de ejercicio corriente y de ejercicios posteriores, por el importe no ejecutado del contrato según se deduzca de la liquidación que se practique. 1,2. Procedimiento para el reconocimiento de la obligación en relación con los contratos. Regla 78. Antes de efectuar el reconocimiento de la obligación, se deberá justificar por el contratista el cumplimiento de la prestación contractual o, en su caso, la procedencia del abono a cuenta. Una vez aprobado el expediente de reconocimiento de la obligación, el servicio gestor expedirá un documento OK que se enviará a la Oficina de Contabilidad. En el caso de certificaciones de obra que se aprueben excediendo el importe de la anualidad en curso, la expedición del documento OK quedará demorada hasta que se inicie el ejercicio, con cargo a cuyo presupuesto se financie la certificación anticipada, por lo que la toma de razón de ésta se realizará con base en el documento K de certificaciones anticipadas. El documento K se expedirá por el servicio gestor, debiendo remitirse a la Oficina de Contabilidad, junto con la certificación anticipada debidamente aprobada. Cuando se expida el documento OK a que se refiere el primer párrafo de este punto, en el mismo se hará constar el número de orden correspondiente a la certificación anticipada. Para los contratos de arrendamientos u otros contratos patrimoniales en los que el pago se efectúe a justificar a través de habilitados, cajeros pagadores u otros agentes mediadores en los pagos, en el documento OK se figurarán como datos del interesado los correspondiente habilitado, cajero pagador o agente mediador. Especificidades del contrato de obras, los abonos a cuenta. Con el fin de evitar los elevados costes financieros que supondría para el contratista tener que esperar a la finalización de la obra y su recepción por la Administración para poder cobrar el precio estipulado, la Ley de Contratos del Sector Público prevé el abono de la obra ejecutada, salvo que se establezca un plazo distinto en el pliego. Los abonos se realizan previa expedición de las certificaciones de obra, en las que se integran tanto una relación valorada de la misma elaborada por la dirección de la obra, como la factura del contratista. Una vez fiscalizadas por la intervención, se aprueban por el órgano de contratación las mencionadas certificaciones. Estos pagos tienen la consideración de abonos a cuenta del precio del contrato, sin que supongan la recepción de conformidad de las correspondientes obras. Artículo 198 LCSP. Pago del precio. 1. El contratista tendrá derecho al abono del precio convenido por la prestación realizada, en los términos establecidos en esta ley y en el contrato. En el supuesto de los contratos basados en un acuerdo marco y de los contratos específicos derivados de un sistema dinámico de contratación, el pago del precio se podrá hacer por el peticionario. 2. El pago del precio podrá hacerse de manera total o parcial, mediante abonos a cuenta o, en el caso de contratos de tracto sucesivo, mediante pago en cada uno de los vencimientos que se hubiesen estipulado.
En los casos en que el importe acumulado de los abonos a cuenta sea igual o superior con motivo del siguiente pago al 90% del precio del contrato, incluidas en su caso las modificaciones aprobadas, al expediente de pago que se tramite habrá de acompañarse, cuando resulte preceptiva, la comunicación efectuada a la intervención correspondiente para su eventual asistencia a la recepción en el ejercicio de sus funciones de comprobación material de la inversión. 3. El contratista tendrá también derecho a percibir abonos a cuenta por el importe de las operaciones preparatorias de la ejecución del contrato y que estén comprendidas en el objeto del mismo, en las condiciones señaladas en los respectivos pliegos, debiéndose asegurar los referidos pagos mediante la prestación de garantía. 4. La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los 30 días siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artículo 210, y si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de 30 días, los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo de intereses, el contratista deberá haber cumplido la obligación de presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente, sobre factura electrónica, en tiempo y forma, en el plazo de 30 días desde la fecha de entrega efectiva de las mercancías o la prestación del servicio. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artículo 210 y en el apartado 1 del artículo 243, la Administración deberá aprobar las certificaciones de obra o los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados dentro de los 30 días siguientes a la entrega efectiva de los bienes o prestación del servicio. En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de 30 días para presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente sobre factura electrónica, el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos 30 días desde la fecha de la correcta presentación de la factura, sin que la Administración haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono. 5. Si la demora en el pago fuese superior a 4 meses, el contratista podrá proceder, en su caso, a la suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la Administración, con un mes de antelación, tal circunstancia a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensión, en los términos establecidos en esta ley. 6. Si la demora de la Administración fuese superior a 6 meses, el contratista tendrá derecho asimismo a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como consecuencia de ello se le originen. 7. Sin perjuicio de lo establecido en las normas tributarias y de la seguridad social, los abonos a cuenta que procedan por la ejecución del contrato solo podrán ser embargados en los siguientes supuestos. A. Para el pago de los salarios devengados por el personal del contratista en la ejecución del contrato y de las cuotas sociales derivadas de los mismos. B. Para el pago de las obligaciones contraídas por el contratista con los subcontratistas y suministradores, referidas a la ejecución del contrato. 8. Las comunidades autónomas podrán reducir los plazos de 30 días, 4 meses y 6 meses establecidos en los apartados 4, 5 y 6 de este artículo. 2. Gestión económico-financiera de las subvenciones. 2,1. De la justificación de las subvenciones públicas. Según el art. 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones. 1. La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los objetivos previstos en el acto de concesión de la subvención se documentará de la manera que se determine reglamentariamente, pudiendo revestir la forma de cuenta justificativa del gasto realizado, o acreditarse dicho gasto por módulos, o mediante la presentación de estados contables,
según se disponga en la normativa reguladora. 2. La rendición de la cuenta justificativa constituye un acto obligatorio del beneficiario o de la entidad colaboradora, en la que se deben incluir, bajo responsabilidad del declarante, los justificantes de gasto o cualquier otro documento con validez jurídica que permitan acreditar el cumplimiento del objeto de la subvención pública. La forma de la cuenta justificativa y el plazo de rendición de la misma vendrán determinados por las correspondientes bases reguladoras de las subvenciones públicas. A falta de previsión de las bases reguladoras, la cuenta deberá incluir declaración de las actividades realizadas que han sido financiadas con la subvención y su coste, con el desglose de cada uno de los gastos incurridos, y su presentación se realizará, como máximo, en el plazo de 3 meses desde la finalización del plazo para la realización de la actividad. 3. Los gastos se acreditarán mediante facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, en los términos establecidos reglamentariamente. La acreditación de los gastos también podrá efectuarse mediante facturas electrónicas, siempre que cumplan los requisitos exigidos para su aceptación en el ámbito tributario. Reglamentariamente, se establecerá un sistema de validación y estampillado de justificantes de gasto que permita el control de la concurrencia de subvenciones. 4. Cuando las actividades hayan sido financiadas, además de con la subvención, con fondos propios u otras subvenciones o recursos, deberá acreditarse en la justificación el importe, procedencia y aplicación de tales fondos a las actividades subvencionadas. 5. En el supuesto de adquisición de bienes inmuebles, además de los justificantes establecidos en el apartado 3 de este artículo, debe aportarse certificado de tasador independiente debidamente acreditado e inscrito en el correspondiente registro oficial. 6. Los miembros de las entidades previstas en el apartado 2 y segundo párrafo del apartado 3 del artículo 11 de esta ley vendrán obligados a cumplir los requisitos de justificación respecto de las actividades realizadas en nombre y por cuenta del beneficiario, del modo en que se determina en los apartados anteriores. Esta documentación formará parte de la justificación que viene obligado a rendir el beneficiario que solicitó la subvención. 7. Las subvenciones que se concedan en atención a la concurrencia de una determinada situación en el perceptor no requerirán otra justificación que la acreditación por cualquier medio admisible en derecho de dicha situación previamente a la concesión, sin perjuicio de los controles que pudieran establecerse para verificar su existencia. 8. El incumplimiento de la obligación de justificación de la subvención en los términos establecidos en este capítulo, o la justificación insuficiente de la misma, llevará aparejado el reintegro en las condiciones previstas en el artículo 37 de esta ley. 2,2. Gastos subvencionables. El art. 31 LGS establece al respecto. 1. Se consideran gastos subvencionables, a los efectos previstos en esta ley, aquellos que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, resulten estrictamente necesarios y se realicen en el plazo establecido por las diferentes bases reguladoras de las subvenciones. Cuando no se haya establecido un plazo concreto, los gastos deberán realizarse antes de que finalice el año natural en que se haya concedido la subvención. En ningún caso el coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior al valor de mercado. 2. Salvo disposición expresa en contrario en las bases reguladoras de las subvenciones, se considerará gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del período de justificación determinado por la normativa reguladora de la subvención. 3. Cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público para el contrato menor, el beneficiario deberá solicitar como mínimo 3 ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción del compromiso para la obra, la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por sus especiales características no exista en el mercado suficiente número de entidades que los realicen, presten o suministren,
o salvo que el gasto se hubiere realizado con anterioridad a la subvención. La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación, o en su caso en la solicitud de subvención, se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa. 4. En el supuesto de adquisición, construcción, rehabilitación y mejora de bienes inventariables, se seguirán las siguientes reglas. A. Las bases reguladoras fijarán el período durante el cual el beneficiario deberá destinar los bienes al fin concreto para el que se concedió la subvención, que no podrá ser inferior a 5 años en caso de bienes inscribibles en un registro público, ni a 2 años para el resto de bienes. En el caso de bienes inscribibles en un registro público, deberá hacerse constar en la escritura esta circunstancia, así como el importe de la subvención concedida, debiendo ser objeto estos extremos de inscripción en el registro público correspondiente. B. El incumplimiento de la obligación de destino referida en el párrafo anterior, que se producirá en todo caso con la enajenación o el gravamen del bien, será causa de reintegro, en los términos establecidos en el capítulo 2 del título 2 de esta ley, quedando el bien afecto al pago del reintegro cualquiera que sea su poseedor, salvo que resulte ser un tercero protegido por la fe pública registral o se justifique la adquisición de los bienes con buena fe y justo título, o en establecimiento mercantil o industrial, en caso de bienes muebles no inscribibles. 5. No se considerará incumplida la obligación de destino referida en el anterior apartado 4, cuando a. Tratándose de bienes no inscribibles en un registro público, fueran sustituidos por otros que sirvan en condiciones análogas al fin para el que se concedió la subvención, y este uso se mantenga hasta completar el período establecido, siempre que la sustitución haya sido autorizada por la administración concedente. B. Tratándose de bienes inscribibles en un registro público, el cambio de destino, enajenación o gravamen sea autorizado por la administración concedente. En este supuesto, el adquirente asumirá la obligación de destino de los bienes por el período restante, y en caso de incumplimiento de la misma, del reintegro de la subvención. 6. Las bases reguladoras de las subvenciones establecerán, en su caso, las reglas especiales que se consideren oportunas en materia de amortización de los bienes inventariables. No obstante, el carácter subvencionable del gasto de amortización estará sujeto a las siguientes condiciones. A. Que las subvenciones no hayan contribuido a la compra de los bienes. B. Que la amortización se calcule de conformidad con las normas de contabilidad generalmente aceptadas. C. Que el coste se refiera exclusivamente al período subvencionable. 7. Los gastos financieros, los gastos de asesoría jurídica o financiera, los gastos notariales y registrales y los gastos periciales para la realización del proyecto subvencionado, y los de administración específicos, son subvencionables si están directamente relacionados con la actividad subvencionada, y son indispensables para la adecuada preparación o ejecución de la misma, y siempre que así se prevea en las bases reguladoras. Con carácter excepcional, los gastos de garantía bancaria podrán ser subvencionados cuando así lo prevea la norma reguladora de la subvención. En ningún caso serán gastos subvencionables. A. Los intereses deudores de las cuentas bancarias. B. Intereses, recargos y sanciones administrativas y penales. C. Los gastos de procedimientos judiciales. 8. Los tributos son gasto subvencionable cuando el beneficiario de la subvención los abona efectivamente. En ningún caso se consideran gastos subvencionables los impuestos indirectos cuando sean susceptibles de recuperación o compensación, ni los impuestos personales sobre la renta. 9. Los costes indirectos habrán de imputarse por el beneficiario a la actividad subvencionada en la parte que razonablemente corresponda, de acuerdo con principios y normas de contabilidad generalmente admitidas, y, en todo caso, en la medida en que tales costes correspondan al período en que efectivamente se realiza la actividad. 2,3. Comprobación de subvenciones. Art. 32 LGS. 1. El órgano concedente comprobará la adecuada justificación de la subvención,
así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención. 2. La entidad colaboradora, en su caso, realizará en nombre y por cuenta del órgano concedente las comprobaciones previstas en el párrafo B del apartado 1 del artículo 15 de esta ley. 2,4. Del procedimiento de gestión presupuestaria de las subvenciones. El procedimiento específico de gestión presupuestaria de las subvenciones viene regulado en los artículos 34 y 35 de la LGS, que establecen: Artículo 34. Procedimiento de aprobación del gasto y pago. 1. Con carácter previo a la convocatoria de la subvención o a la concesión directa de la misma, deberá efectuarse la aprobación del gasto en los términos previstos en la Ley General Presupuestaria o en las normas presupuestarias de las restantes administraciones públicas. 2. La resolución de concesión de la subvención conllevará el compromiso del gasto correspondiente. 3. El pago de la subvención se realizará previa justificación, por el beneficiario, de la realización de la actividad, proyecto, objetivo o adopción del comportamiento para el que se concedió en los términos establecidos en la normativa reguladora de la subvención. Se producirá la pérdida del derecho al cobro total o parcial de la subvención en el supuesto de falta de justificación o de concurrencia de alguna de las causas previstas en el artículo 37 de esta ley. 4. Cuando la naturaleza de la subvención así lo justifique, podrán realizarse pagos a cuenta. Dichos abonos a cuenta podrán suponer la realización de pagos fraccionados que responderán al ritmo de ejecución de las acciones subvencionadas, abonándose por cuantía equivalente a la justificación presentada. También se podrán realizar pagos anticipados que supondrán entregas de fondos con carácter previo a la justificación, como financiación necesaria para poder llevar a cabo las actuaciones inherentes a la subvención. Dicha posibilidad y el régimen de garantías deberán preverse expresamente en la normativa reguladora de la subvención. En ningún caso podrán realizarse pagos anticipados a beneficiarios cuando se haya solicitado la declaración de concurso voluntario, haber sido declarados insolventes en cualquier procedimiento, hallarse declarado en concurso, salvo que en éste haya adquirido la eficacia un convenio, estar sujetos a intervención judicial o haber sido inhabilitados conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, concursal, sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso. La realización de pagos a cuenta o pagos anticipados, así como el régimen de garantías, deberán preverse expresamente en la normativa reguladora de la subvención. 5. No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto el beneficiario no se jale al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la seguridad social, o sea deudor por resolución de procedencia de reintegro. Artículo 35. Retención de pagos. 1. Una vez acordado el inicio del procedimiento de reintegro, como medida cautelar, el órgano concedente puede acordar, a iniciativa propia o de una decisión de la Comisión Europea, o a propuesta de la Intervención General de la Administración del Estado o de la autoridad pagadora, la suspensión de los libramientos de pago de las cantidades pendientes de abonar al beneficiario o entidad colaboradora, sin superar, en ningún caso, el importe que fijen la propuesta o resolución de inicio del expediente de reintegro, con los intereses de demora, devengados hasta aquel momento. 2. La imposición de esta medida cautelar debe acordarse por resolución motivada, que debe notificarse al interesado, con indicación de los recursos pertinentes. 3. En todo caso, procederá la suspensión si existen indicios racionales que permitan prever la imposibilidad de obtener el resarcimiento, o si éste puede verse frustrado o gravemente dificultado, y en especial, si el perceptor hace actos de ocultación, gravamen o disposición de sus bienes. 4. La retención de pagos estará sujeta, en cualquiera de los supuestos anteriores, al siguiente régimen jurídico. A debe ser proporcional a la finalidad que se pretende conseguir, y en ningún caso debe adoptarse si puede producir efectos de difícil o imposible reparación.
B. Debe mantenerse hasta que se dicte la resolución que pone fin al expediente de reintegro, y no puede superar el período máximo que se fije para su tramitación, incluidas prórrogas. C. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, debe levantarse cuando desaparezcan las circunstancias que la originaron o cuando el interesado proponga la sustitución de esta medida cautelar por la constitución de una garantía que se considere suficiente. 2,5. Gestión de subvenciones. La aprobación de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, supuso un profundo cambio en la regulación de una de las figuras de mayor presencia en la actividad administrativa. Uno de los objetivos fundamentales de esta reforma, tal y como se recogen en la exposición de motivos de la ley, lo constituye el diseño de procesos de gestión y control. Para regular este punto se dictó la Instrucción de 19 de febrero de 2004, de la Intervención General de la Administración del Estado, para la aplicación de las disposiciones de la LGS en materia de control financiero de subvenciones a los controles iniciados antes de la entrada en vigor de la ley. No obstante, aparte esta normativa específica del momento de entrada en vigor, para la operativa contable y tramitación de aquellos gastos que tengan la naturaleza de subvenciones y transferencias, se sigue aplicando la Orden de 1 de febrero de 1996, por la que se aprueba la instrucción de operatoria contable a seguir en la ejecución del gasto del Estado, concretamente algunas de las normas de la sección tercera de su capítulo 3, de la tramitación de los diferentes tipos de gastos. Así, la regla 81 aclara que en esta sección se regula el procedimiento a seguir en la tramitación de aquellos gastos que tengan la naturaleza de subvenciones y transferencias, las cuales obviamos, no sin aclarar que son las entregas dinerarias no condicionadas efectuadas desde los diferentes centros gestores a favor de personas o entidades públicas o privadas, sin contrapartida directa por parte de los beneficiarios. En particular, estarán incluidas aquellas indemnizaciones tramitadas por la Administración General del Estado que no sean por razón de servicio. Sobre las subvenciones y su tramitación, esta orden hace las siguientes distinciones y disposiciones. Regla 82. Subvenciones. 1. Son subvenciones con cargo al presupuesto de gastos del Estado las entregas dinerarias efectuadas desde los diferentes centros gestores a favor de personas o entidades, públicas o privadas, todas ellas afectadas a una finalidad específica y sin contrapartida directa por parte de los beneficiarios. 2. En las reglas siguientes se describe la tramitación de los gastos correspondientes a subvenciones nominativas. B. Subvenciones paccionadas. C. Subvenciones no nominativas. Sin convocatoria previa de carácter periódico. Con convocatoria previa de carácter periódico. D. Subvenciones gestionadas por comunidades autónomas. Artículo 153 del TRLGP. Regla 83. Tramitación de las subvenciones nominativas. 1. Son aquellas que aparecen con tal carácter en las leyes de presupuestos generales del Estado o en las disposiciones en virtud de las cuales hayan de ser otorgadas. 2. El servicio gestor podrá expedir un documento RC que remitirá a la Oficina de Contabilidad. Una vez registrado dicho documento, se obtendrá el certificado de existencia de crédito que se unirá al expediente en el que se incluya la propuesta de concesión de la correspondiente subvención. 3. Una vez dictado el acuerdo de concesión por el órgano competente, el servicio gestor formulará un documento ad hoc que se remitirá a la Oficina de Contabilidad junto con el citado acuerdo de concesión. 4. En el caso de haberse formulado documento ad, al vencimiento de las obligaciones se expedirán los correspondientes documentos OK. Regla 84. Tramitación de las subvenciones paccionadas. 1. Son las que se derivan de la formalización de contratos programa, convenios de colaboración y otros pactos entre la Administración General del Estado y otras entidades. 2. Los servicios gestores competentes expedirán un documento RC por el importe del ejercicio corriente, y en su caso, un documento RC de ejercicios posteriores,
los cuales se remitirán a la Oficina de Contabilidad. Una vez que se registren dichos documentos, se obtendrán los correspondientes certificados que se unirán al respectivo expediente de gasto que se esté tramitando. 3. Cuando se apruebe el expediente de gasto, el servicio gestor expedirá un documento A por el importe del ejercicio corriente, y en su caso, un documento A de ejercicios posteriores, que se remitirán a la Oficina de Contabilidad, junto con el acuerdo aprobatorio del gasto. 4. Una vez que se formalice el correspondiente contrato, programa, convenio u otro pacto, por el servicio gestor se expedirá un documento D de ejercicio corriente, y en su caso, un documento D de ejercicios posteriores, que se remitirán a la Oficina de Contabilidad, junto con el respectivo acuerdo de concesión. 5. Cuando se cumplan las condiciones estipuladas en el acuerdo de concesión, el servicio gestor formulará un documento OK, que se remitirá a la Oficina de Contabilidad, junto con el respectivo expediente de reconocimiento de la obligación debidamente aprobado. Regla 85. Tramitación de subvenciones no nominativas sin convocatoria previa de carácter periódico. 1. Son aquellas que se van concediendo continuadamente en el tiempo en función de las solicitudes recibidas, que cumplan los requisitos establecidos en la normativa aplicable, y cuyo procedimiento se inicia de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4,2 del Real Decreto 2223/1993, de 17 de diciembre. A estos efectos, por la autoridad correspondiente se establecerán, previamente a la disposición de los créditos, las oportunas bases reguladoras para su concesión de acuerdo con lo establecido en el artículo 81,6 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria. 2. Durante la tramitación del expediente de este tipo de subvenciones, el servicio gestor expedirá un documento RC por el importe que corresponda al ejercicio corriente, y en su caso, un documento RC de ejercicios posteriores que se remitirán a la Oficina de Contabilidad. Una vez registrados dichos documentos, se obtendrán los correspondientes certificados que se unirán a dicho expediente. 3. Si las bases reguladoras de la concesión prevén que el beneficiario justifique en el momento de la solicitud, o en su caso, con anterioridad a la concesión de la subvención, la realización de la actividad objeto de la misma, una vez acordada su concesión, el servicio gestor expedirá un documento ad hoc que se remitirá a la Oficina de Contabilidad junto con el citado acuerdo. 4. En el caso de que las bases reguladoras prevean que la justificación de la actividad a fomentar se realice con posterioridad a la concesión de la subvención, una vez acordado el otorgamiento de la misma, el servicio gestor expedirá un documento ad por la parte que corresponda al ejercicio corriente, y en su caso, un documento ad de ejercicios posteriores que se remitirán a la Oficina de Contabilidad junto con el acuerdo de concesión. Cuando se cumplan las condiciones estipuladas en el acuerdo de concesión, o en el momento establecido en las normas de cada subvención, el servicio gestor formulará un documento OK que se remitirá a la Oficina de Contabilidad, junto con el acuerdo de reconocimiento de la obligación. Regla 86. Tramitación de subvenciones no nominativas con convocatoria previa de carácter periódico. 1. Son aquellas en que existe una convocatoria previa, en la que se fija un plazo para la presentación de solicitudes y un procedimiento para seleccionar a los beneficiarios, y que se inician de acuerdo con lo establecido en el artículo 4,3 del Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre. A estos efectos, por la autoridad correspondiente, se establecerán previamente a la disposición de los créditos las oportunas bases reguladoras para su concesión de acuerdo con lo establecido en el artículo 81,6 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria. 2. Durante la tramitación del expediente de este tipo de subvenciones, el servicio gestor expedirá un documento RC por el importe que corresponda al ejercicio corriente, y en su caso, un documento RC de ejercicios posteriores que se remitirán a la Oficina de Contabilidad. Una vez registrados dichos documentos, se obtendrán los correspondientes certificados que se unirán a dicho expediente.
3. Posteriormente, se expedirá por el servicio gestor un documento A y, en su caso, un documento A de ejercicios posteriores, una vez aprobado el expediente de gasto, aprobación que será previa a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. Cuando se apruebe la concesión de las subvenciones, el servicio gestor expedirá un documento D y, en su caso, un documento D para ejercicios posteriores. 4. Cuando se cumplan las condiciones estipuladas en el acuerdo de concesión, o en el momento establecido en las normas de cada subvención, el servicio gestor formulará un documento OK que se remitirá a la Oficina de Contabilidad, junto con el acuerdo de reconocimiento de la obligación. Regla 87. Tramitación de las subvenciones gestionadas por comunidades autónomas. Artículo 153 del TRLGP. 1. Una vez que se apruebe la distribución de los créditos y la correspondiente propuesta de gasto, el servicio gestor formulará el documento AD. 2. Con la periodicidad establecida en el artículo 153 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria, se formularán los documentos OK. Resolución y comentarios a las preguntas aparecidas en pruebas oficiales. Según la Ley 47/2003 de 26 de noviembre, General Presupuestaria, ¿cuál de las siguientes funciones corresponde a la intervención general de la Administración del Estado? A. Aprobar las instrucciones de contabilidad mediante las cuales se establezcan las reglas contables a las que habrán de someterse los entes que deban aplicar los principios contables públicos. B. Determinar los criterios generales de presentación de la información contable y el contenido de las cuentas anuales que deben rendirse al Tribunal de Cuentas. C. Determinar el contenido, la estructura, las normas de elaboración y los criterios de consolidación de la cuenta general del Estado. D. Autorizar las transferencias entre distintas secciones presupuestarias como consecuencia de reorganizaciones administrativas. Respuesta correcta A. Justificación. Artículo 125. Competencias de la Intervención General de la Administración del Estado. Aprobar las instrucciones de contabilidad mediante las cuales se establezcan las reglas contables a las que habrán de someterse los entes que deban aplicar los principios contables públicos, así como los modelos y estructura de los documentos contables y cuentas, estados e informes contables en general que no deban rendirse al Tribunal de Cuentas.